24 de febrero 1895. El cubano con ahínco supo forjar el acero. Y fue allí en La Mejorana, bajo aquellos históricos tamarindos. Ese fue el día más lindo que hubo en una mañana, que nuestra bandera cubana brindaba desde allí el camino hacia el Mambí, luchar por su independencia. De allí fue la conferencia de Gómez, Maceo y Martí. Yo soy la patria. Aunque el género de mi nombre es gramaticalmente femenino, mi esencia es plural. Es verdad que tengo hijos buenos y también malos, pero todos son mis hijos. La diferencia entre ellos las establece la pureza de mi vientre. Los hijos ingratos no habrán de regresar con honor a mis entrañas, como tampoco aquellos que me deshonren o traicionen. Soy la madre patria, pero no la española, la inglesa o francesa. Tal vez porque todas las patrias somos hermanas por convicción, pero no aceptamos otra madre patria, ya que madre solo hay una. Las patrias podemos adoptar hijos, pero nos negamos a ser adoptadas o invadidas. Y cuando suceda, cuando otra patria o uno de mis hijos malos quiera usar o esclavizar a sus propios hermanos, entonces el decoro de mis mejores hijos será el reflejo singular de la dignidad y el amor por sus semejantes. Será el pudor guerrero de la libertad, y yo como madre autorizaré la guerra emancipadora. Me llamo Constitución. Soy la ley que contempla y ampara a un país, a un pueblo, a la ciudadanía. Establezco normas concretas de respeto a los deberes, responsabilidades, derechos. Soy la ley suprema de la República. Fui diseñado por los padres de la libertad de cada pueblo. Sin embargo, mi caudal filosófico es tan amplio y rebuscado que el hombre común no alcanza a entender en toda su magnitud. Soy el libro sagrado que protege ante el mundo el derecho al respeto humano. Soy la ley que imparte justicia. Siendo república con un nombre, un himno y una bandera, siempre la independencia será una meta en la batalla eterna de los hijos que aman a la libertad. Mi nombre es República. Soy el criterio más joven y antiguo de independencia. Mi deber es representar a un grupo de hombres ante el mundo con respeto distintivo. Yo no nací esclava y nunca lo seré. Mi misión es velar por la libertad, la democracia y la protección distintiva de mi pueblo. Soy eternamente joven porque el Dios de la guerra me forjó para que opulenta y viril acompañe a los hijos de la libertad bajo sus propias leyes en la batalla por preservar los valores más sagrados del pueblo, la independencia. Patria y vida. Por razones de tiempo, la representación del senador Marcos Rubio nos va a dirigir la palabra. All right, well, I appreciate y'all inviting me. No habla español, but we do have a letter here from Senator Rubio. He does express his regret that he could not attend, but I'm pleased to welcome you. Oh, okay. I'm pleased to welcome you to La Casa Cuba de Tampa's event honoring the 120th anniversary of Cuba's independence. For more than half of Cuba's independence has been under the tyrannical rule of a communist regime. I believe events like today are important to hold to recognize the Cubans who fled to our nation seeking a better life, and to remind us that many young Cubans are denied the freedoms we take for granted in this country.
The regime continues to use violence to oppress Cubans seeking freedom in order for the regime to maintain its repressive control of the island. It remains critical that our next generation of leaders learn about the evils of communism from the families of those who escaped from Cuba many years ago, including my fiancés. On behalf of the people of Florida, I extend my best wishes to all in attendance today as we continue to stand with the Cuban people in their struggle for freedom and liberty. Sincerely, Marco Rubio, U.S. Senator. And I just want to thank all of you for letting me attend today. Great turnout. I mentioned my fiance, she is Cuban as well, and her grandparents came from Cuba when they were really young, in their 20s, fled the regime, and her great-grandfather stayed behind in Cuba and had his business taken away from the regime. So, I hear the stories from them on how important it is to understand the evils of communism. And I hope when I have kids that we can pass along those stories to them as well. So thank you all. En nombre de la Junta Directiva de la Casa Cuba, sus miembros y de la comunidad cubana, le hace entrega al senador de este recinto. Julio, la mano. ¿Le está dando la mano, Julio? Sí, yo soy el que me está dando la mano. No, dale una mano. Para leérselo al senador Marco Rubio. Sí, agradecemos su apoyo a la Casa Cuba de Tampa en la conmemoración de la instauración del 120 aniversario de la República de Cuba el 20 de mayo del 1902, dado el día 21 de mayo en Tampa, Florida. Thank you so much for taking the time to be here with us. Thank you. Yes. ¿Es con foto? Sí, claro. La evidencia, la evidencia. La foto. Parece chistoso, pero no es chistoso. En realidad estamos viviendo tiempos tan difíciles que hacen que 3 generaciones de cubanos estemos aquí conmemorando algo que debemos haber conmemorado, estar conmemorando en nuestra patria. Sin embargo, circunstancias de diversas índole nos hacen estar aquí. Quizás en el lugar más cubano que haya en Estados Unidos, que es donde se forjó con el trabajo arduo de nuestro apóstol, la libertad de Cuba, de la esclavizada por la colonia española. Hoy, al igual que en aquellos tiempos, estamos los cubanos desplazados, viviendo fuera de nuestro país, llegando a la ancianidad, muchos de nosotros, sin haber hecho realidad nuestro sueño, que es la independencia de Cuba. Entonces, el senador al cual estamos hoy brindando nuestra solidaridad, desciende de esas raíces, desciende de esa nacionalidad, y por ello ese senador debe verse obligado, y quiero que eso se lo trabaja, a apoyar la causa esta. Porque esta Casa Cuba es Cuba, es el territorio cubano libre, porque es propiedad de nosotros, los miembros de esta casa. O sea, aquí está la nación cubana hoy gritando: abajo la tiranía comunista de Cuba. ¡Abajo! No tenemos cómplices de ningún tipo apoyando esa tiranía. Diciendo que muy pronto estaremos en nuestra tierra liberados. Amén. Amén. Josh, is it okay? Si hay alguna persona que quiera hacer un comentario para que él le lleve para atrás al senador, él está aquí para responder algunas preguntas que ustedes puedan tener. ¿Is that okay? If anybody has a question or anything. Sure. Si alguien que tenga algún comentario para él llevárselo al senador o alguna pregunta que le quieran hacer a él para
Señor, dime. I have a question. Why the Marco Rubio doesn't have an office here in Tampa? He does. But where it is? Downtown. In downtown Tampa? It's good. So another point, try to promote more doctors. I didn't know that. I don't know that either. But I do have a This is the first I hear question. of it, and I'm a big admirer of the senator. This is the first time I hear that he has Can you stand up so he can hear you better? Thank you. Excuse me. I didn't know that either, and I Can you admire state your the name, senator sir? very much. Can you say your name? My name is Omar. Omar Diaz. Omar, thank you. And I'll speak to you in English. Okay. Yeah, I didn't know he had an office here, and that's a very good thing. Yeah, right downtown. It's in the federal courthouse. Okay. Thanks. On the sixth floor, I think. Right? Sixth floor? On the sixth floor. I do have a question for you. I've been living in this country for most of my life. I'm a chemist, I'm a professional, and I live in the country, and I've been in the service before. I take it as an insult to me, Michael Zulu, being a descendant of Cuba, having Spanish-speaking people in his staff. And it's not personal against you. This is personal against Marco Rubio. Why did he choose a person that cannot communicate in our language? That was not your fault. You were sent. However, if you were being to be sent, or if he was going to send a representative to a Cuban gathering and to commemorate our independence, we should have, maybe he couldn't cut, but for the very least, send someone who was able to speak Spanish and communicate. You can take that directly from me, and I guess for a feeling for many of us who are here in this platform. Thank you. Well, I would like to address that. We appreciate that you are here. Okay, because there was somebody in his staff that said, I'll go. Point well taken, absolutely. Point well taken. But we have to commend. I do take it as an insult. No, well, okay, but I'm saying to Josh, thank you for being here. Thank you. Bueno, ahora para dar inicio y continuidad a esto, hay una pregunta más. Eduardo. Bueno, lo voy a decir en español, usted le traduzca para que todas las personas que tengan que lo puedan entender. Ayer, creo que fue ayer, antier, el presidente Biden levantó algunas de las sanciones que se tenía al régimen cubano. President Biden, he thinks it was yesterday that he lifted some of the sanctions. Okay, yo he visto en las redes sociales que realmente el senador Rubio y muchos otros oficiales de descendencia cubana se han manifestado en contra de esto. Okay, Pero, good. sí. So he's seen on social media that a lot of the senator and a lot of other elected officials are opposed to that. La mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, estamos en contra de estos levantamientos de sanciones parciales, totales, de alguna manera. A lot of the people that are here and a lot of people in the community, their sentiment is that it shouldn't be open. El senador Marco Rubio tiene algún plan. Yo creo que desde mi punto de vista, y creo que todos lo compartimos, los oficiales electos de la Florida y de todo el país de ascendencia cubana, porque les toca tan de cerca, deben trabajar juntos, crear un frente común para enfrentar este tipo de acciones con las cuales la comunidad cubanoamericana que está aquí, principalmente en la Florida y en el resto de los Estados Unidos, no estamos de acuerdo. Okay. Tiene un plan. He wants to know if the senator and all the elected officials that are of Cuban descent have a plan to counteract these decisions where Cuban Americans are against. And they just want to know if he has a plan and then he would let the Cuban American community, what that plan is. And, excuse me, not only the Marco Rubio's office, but all the Elected officials, officials the Cuban officials that are or Cubans. that are descendants from Cuban people in the country. I can't speak on the behalf of other offices, but at least with the senator, he's been very vocal in his opposition to many of some of the rollbacks that we've seen, not only under this administration, but in the Obama administration as well.
So the senator, he will continue to fight for the Cuban people. Especially the last couple of years, we've seen a lot of the protesting that's been happening on the island. The senator's been supportive of that. So we'll continue to advocate for the Cuban people, and we encourage folks to get out and vote, and vote people into office that are going to support the Cuban people and not make concessions to the regime. So. Permiso, protesto. Considero que debería dejar que usted traduciera, porque nosotros aquí, por ejemplo, yo estoy publicado en vivo y tengo conectado a algunos manzanilleros de la provincia de Granma, que es muy importante para la libertad de Cuba, que a medida que él hable en inglés que se pueda traducir. Digo yo, no sé. Okay, aquí la candidata Fagia, she is going to present. Necesitamos que alguien vaya traduciendo. Yeah. I said that I wouldn't speak on behalf of other offices. Él no puede hablar de otras oficinas, Claro. solamente la del senador Marco Rubio. But that the senator, has been very vocal in his opposition to some of the concessions made, not only under this administration, but in the Obama administration. El senador as ha well. sido en contra de muchos de estos actos que han hecho, no solamente con Biden, pero con Obama, en lo que están haciendo con Cuba. Yeah, we're going to continue to pressure this administration Vamos a continuar a presionar la administración esta to not make concessions to para no the hacer regime. concesiones, And we're going to encourage policies that are going to y vamos bring a freedom to the ayudar que island, tengan and, pólizas hopefully we'll have freedom on the island. para tener libertad ahí en Cuba, en la isla de Cuba. Okay, thank you so much. I have done. Okay, but he has to, his time is. Okay, tenemos que respetar el tiempo de The urgent thing about the WHO, what's going on with the WHO, that's very urgent, and I don't know what can we do about that. Yeah, the senator, he's been pretty vocal. He actually made a comment yesterday morning on that. The senator doesn't believe that an international organization should have sovereignty over the United States. So we are opposed to that. El senador cree de que en caso de la Organización Mundial de Salud, ningún organismo internacional debe tener control sobre la soberanía de los Estados Unidos. So we will continue to oppose any rule or amendment or anything that would try to establish sovereignty over the United States coming from an international organization like the WHO. El senador se va a seguir oponiendo a cualquier tipo de directriz por parte de una organización internacional como la Organización Mundial de la Salud que de alguna manera menoscabe o se imponga la soberanía de los Estados Unidos. Thank you. Gracias, thank you. Miren, nosotros como institución tenemos la visión clara que el problema nuestro, o sea, la libertad de Cuba, se dará cuando nosotros los cubanos, tanto los que están dentro de la isla sufriendo esta situación, como los que no hemos visto obligados a desplazarnos por todo el mundo, nos dispongamos a quitarnos de encima ese yugo. Debemos contar sí con la ayuda y la solidaridad de la comunidad internacional, pero no nos desesperemos. No pidamos, actuemos. Agradecemos al enviado de Marco Rubio y agradecemos a Marco Rubio como descendiente de cubano el que nos apoye y que nos ayude. Pero tampoco nos pongamos en una situación de combinar para que otros resuelvan el problema, que es responsabilidad de nosotros resolver. Vamos a darle curso a esta actividad con el licenciado Ignacio Prieto, que nos hablará sobre precisamente lo que ha significado en la historia nuestra el 20 de mayo de 1900. Y a la vez excusar, si acaso usted tiene que irse, antes de que finalice la conferencia, por razones de tiempo, él nos dijo que no podía estar hasta el final. Y ya de una vez lo estamos excusando. Así que adelante,
Ignacio. Josh, thank you so much. Okay, thank you. Un aplauso, por favor. Ignacio. Thank you so much. Nos quedamos de Está perfectamente. Esto está perfecto. Tiene cable como... Y tengo cable para caminar, que me encanta caminar cuando hablo. Tiene cable como cable. No, pero yo soy también león también, pero no cable. Vinimos a celebrar el cumpleaños de una república. República, la palabra de origen latino. Así le llamaban los romanos a su gobierno. Res Publicae Ton Romanoium. Traducido al español se dice así como la cosa pública de todos los romanos. El bien común de todos los romanos. A partir de ese concepto, las naciones civilizadas modernas comienzan a establecer este sistema de gobierno, el cual es, número 1, electivo, número 2, no es hereditario, número 3, es representativo, que rompe con la línea anteriormente existente de las monarquías. Y celebramos entonces hoy el cumpleaños de una república, el 120 aniversario del establecimiento de la República de Cuba. Pero los cumpleaños se celebran en la casa del homenajeado, ¿no? Por tristes razones lo estamos celebrando fuera de la casa del homenajeado. Y es que esa república que comienza el día 20 de mayo del año 1902, lamentablemente nace al calor de una guerra que en total le costó al pueblo de Cuba cientos de miles de vidas, que llevó al país a una situación extremadamente miserable, y la república nace en un contexto muy adverso. Prácticamente nace enferma. ¿Qué había pasado en Cuba los años antes del día 20 de mayo de 1902? Una guerra, como les dije, iniciada el 10 de octubre del año 1868, que había culminado en el año 1898, o sea, 30 años después, con algunos intervalos de paz entre ellos. Una guerra que había llevado al país al ocaso en todo el sentido de la palabra. Una situación económica terrible, una miseria casi absoluta. La mayor parte de los campos de Cuba sin cultivar. España no había dedicado mucho tiempo a hacer del país un país próspero. Desarrollo es sinónimo de transportación. Sin el transporte, no hay desarrollo. En Cuba en 1900, iniciando el siglo XX, no había una carretera que uniera Santiago de Cuba con La Habana. No existían líneas férreas que unieran la mayor parte de los pueblos de Cuba. Casi toda la transportación se hacía por mar. La guerra había traído como consecuencia la destrucción de muchos campos para el cultivo. Por consiguiente, la miseria era espantosa. En lo social, el país había perdido una buena cantidad de personas. De acuerdo al censo que hacen los españoles en 1891, en Cuba había en ese año, antes de comenzar la guerra en 95, aproximadamente 1.600.000 personas. El censo que hace el gobierno militar norteamericano en 1901 arroja 1.200.000. O sea, Cuba había perdido nada más y nada menos que 400.000 individuos. La mayoría de ellos hombres. El país tiene un desbalance muy grande en consideración al sexo. En la actualidad eso no es un problema, pero en aquel entonces, donde la productividad prácticamente estaba en manos de los hombres, era un terrible problema demográfico. Según cuenta el director de sanidad del gobierno militar norteamericano, un hombre llamado Chas Allison, en La Habana moría aproximadamente unas 200 personas diarias en el año 1900, solamente en La Habana, producto de enfermedades diarreicas.
no hay escuelas públicas, al menos el analfabetismo, datos bastante conservadores decían que prácticamente el 70% de la población cubana es analfabeta. Sin contar que probablemente en los lugares del interior este porcentaje pudo haber sido aún mayor. Una buena cantidad de intelectuales cubanos eran pro-españoles. Una buena cantidad de cubanos, incluso entre ellos, lamentablemente, contamos con Carlos von Fiedler, el descubridor del agente vector de la Piedra María, pero que no era pro-independiente, no era pro-república. Estaba a favor de la ocupación española en Cuba. Y otros muchos más que salen de la isla porque se consideraban españoles. Ese es el panorama bastante dantesco que tiene que comenzar Cuba con su república. Pero había un problema aún mayor, y era el problema político. Como ustedes saben, la guerra termina en el momento que Estados Unidos interviene en ella. Los cubanos estaban peleando con los españoles, llevaban años peleando, y aquella guerra no se dirimía hacia ningún bando. Estados Unidos envía la armada y en 3 o 4 días, ¡pum!, España se rinde. Pero se quedaron en Cuba. Y aunque inicialmente, antes de comenzar las operaciones militares, ellos habían declarado que no pensaban nunca quedarse en Cuba, de hecho lo cumplieron, se dieron cuenta que los cubanos no estaban muy preparados para gobernarse. Es una realidad. Eso es una realidad que nos toca tener que aceptar. Nosotros no debatimos. Nosotros peleamos. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Nosotros gritamos más que el otro. Y imagínense ustedes hacer así políticas es algo complicado. Un senador norteamericano de apellido Foraker decide entonces de que Cuba tenía que ser libre y envía la ley Foraker, la cual establecía que el gobierno americano debía abandonar la isla de Cuba en un periodo de tiempo después de haber logrado pacificarla y de haber hecho algunas cosas positivas en ella. Pero otro senador dijo, sí, pero si nos vamos de Cuba, ellos no van a poder gobernarse por sí mismos mucho tiempo. Y entonces a la ley Foraker, ese senador llamado Oliver Platt decide entonces adicionarle la famosa enmienda Platt. El presidente William McKinley firmó la ley, después de eso fue asesinado, lo sustituye su vicepresidente Theodore Roosevelt, y Roosevelt le presenta a los cubanos aquella enmienda Platt y le dice, bueno, si ustedes quieren ser independientes, tienen que adicionar esta enmienda a su constitución. El día 12 de junio del año 1901 se hace una reunión de los asambleístas cubanos para discutir la nueva constitución, y esa discusión tenía que ver con adicionar o no la enmienda Platt. Pero ¿qué cosa era la enmienda Platt? Porque muchos han hablado de ello, ¿no? El artículo número 1 decía que el pueblo de Cuba tenía que ser libre. El artículo número 2 decía que Estados Unidos establecería en Cuba 3 bases navales o carboneras. Una en Guantánamo, que aún está ahí, otra en La Habana y otra en Bahía Honda, en Pinar del Río. El artículo 3 lo voy a saltar, lo voy a para el final. El 4 decía que la soberanía de la isla de Pinos no estaría dentro de la soberanía de la isla de Cuba. Hay un problema semántico ahí, ¿no? Isla de Cuba, entonces Isla de Pinos no era parte de Cuba. Entonces Isla de Pinos puede ser ocupada por nosotros. El artículo 5 hablaba entonces de un tratado de reciprocidad comercial entre Cuba y Estados Unidos, y así una serie de artículos hasta el 9º que decía que Cuba y Estados Unidos establecerían un tratado permanente que solamente podía ser disuelto por las dos partes. Les dije que el artículo 3 lo dejo al final. ¿Por qué? Porque fue el más humillante de todos los artículos que se le pudieron haber agregado a una constitución. Y le daba el derecho a Estados Unidos a intervenir militarmente en Cuba cada vez que lo entendiera necesario. Así surgía la República de Cuba. Un panorama extremadamente desolador. Sinceramente no entiendo, perdóname, pero yo estoy leyendo el ambiente Platt, que era para defender a Cuba si venía atacada otra vez por España. Sí, tiene toda razón.
pero lamentablemente fue utilizado en otros contextos. Pero bueno, sí, si tiene preguntas se la puedo aclarar. No hay ningún problema en eso. Yo voy con la enmienda Blatt sin necesidad de sacar un teléfono. Bueno, ese es el panorama que había. Y tristemente había que buscar un presidente. Había que armar una república. Y bueno, y se hizo la república. Y Estrada Palma, para mí uno de los cubanos más grandes que ha existido, asume la presidencia de esa nueva república. Y fíjense, logró hacer cosas increíbles que era inesperado en un contexto. No, solo era una cosita. El Progreso Máximo Gómez, incluso en una izada de la bandera, decía República de las Cosas. En el momento que se hizo la bandera, caramba, qué curiosidad, que se hizo la bandera izada por Emilio Núñez, el general Emilio Núñez, a las 12 del día 20 de mayo, esa bandera fue traída de Estados Unidos. El gobernador militar Leonardo Wood la pidió como regalo y la trajo para acá, para Estados Unidos otra vez. El general Emilio Núñez, y cerca tenía a Máximo Gómez Báez, que es el hombre que llama Estrada Palma. ¿Qué cosa más interesante de la historia de Cuba? Y Estrada Palma es un hombre genial, como les decía. Había vivido en Estados Unidos los últimos 25 años. Era ciudadano norteamericano. Y interesante que a pesar de eso, que estaba aquí acomodadísimo estaba aquí, decide regresar a Cuba. Caramba, qué nivel de compromiso con la patria. Porque estaba aquí muy acomodado ya. Sin embargo, decide regresar a Cuba, a ocupar la presidencia de un país que estaba en ruinas en ese momento. Y con todo eso, buscarse 150.000 problemas. Porque, oye, es fácil lidiar con dos vacas, pero qué difícil lidiar con cubanos. Porque somos bastante complicados, ¿no? Es nuestra naturaleza. Les decía, nosotros no debatimos, nosotros gritamos. Nosotros no nos gusta, el disentimiento no existe, es pelear. Y el que más grite, bueno, se ganará. Y mire usted, 50 años después, esa república que había nacido en el calor de circunstancias inusuales y terribles, con un 70% de analfabetismo, para el año 1952, Cuba tenía la tercera tasa de alfabetismo más alta de América, solamente superado por Canadá y Chile. Is not true? It's not true. It's not true. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Yo no entiendo por qué estás hablando tan negativo. No, es positivo lo que está diciendo. Bueno, pero... Bueno, yo coleccionaba, yo vine de Cuba hace 5 años, yo viví sin, disculpe. Una educación de 6 grados y escribía y todo y razonaba. pero su mamá vivió en 1902. Mi mamá vino de... Pero vivió en 1902. En 1902. Mi abuela nació en 1899 y era... Pero en 1902 tenía 3 años. Era muy pobre. Sí. Disculpa, yo coleccionaba en Cuba revistas Life y Real Digio, selección de selecciones, y yo las tenía que eran desde el año 42. Yo tuve que dejar eso en Cuba cuando vine para acá. Salgo con esto y le digo esto porque al yo tener tanta literatura que la fui coleccionando, no fue temas de interés y persecución por parte del régimen, eran libros con ideas libres. Yo tenía Real Dije, las encaratulaban y las hacían selección de selecciones, y tenía Life. Yo tenía bastante y las encontraba y las tenía y nos las repartíamos nosotros los que leíamos. Yo decía, en Cuba se leía del 59. En el 52, en el 52, 50. Pido disculpas por la interrupción. En el año 52, en Cuba, había una tasa de alfabetismo. Era grande. Pero había... que era nada más Cuba el tercer país con la tasa de alfabetismo, o sea, mayor cantidad de personas alfabetizadas del mundo. Pero había más libros que botellas de ron. Por supuesto, porque alfabetismo. Sí, yo sé. Alfabetismo quiere decir personas que saben leer y escribir. Cuba tenía la tercera tasa de alfabetismo más alta de América, solamente superado por Canadá y la República de Chile. Era un país increíblemente próspero. En el año 52 Cuba tenía nada más y nada menos que la producción per cápita, por supuesto, más elevada de América.
por ser un país de apenas 6 millones de habitantes. Se había multiplicado 6 veces la población en comparación con 1902. Para el año 1952, Cuba era una república establecida, civil, con un ejército constitucional. Era una república del futuro. Un Estado de Derecho, un Estado libre, gracias por la palabra, un Estado de Derecho, un Estado viable. Con una carretera, fíjense, el país que en el 1902 no tenía líneas que comunicaran a las ciudades, en 1952 tenía una carretera que unía La Habana con Santiago de Cuba. Y estaban ya para comenzar una autopista de 8 vías que uniera La Habana también con Santiago de Cuba. En 1952 Cuba tenía más cines per cápita, o sea, la ciudad de La Habana tenía más cines per cápita que la ciudad de Nueva York. Una explosión tremenda de desarrollo en apenas 50 años. No es negativo para nada salir de abajo y elevarse. Pero lamentablemente faltó un pequeño problema. Hubo una pieza en el rompecabezas que alguien metió y esa pieza no daba para ninguna parte. Y es que lamentablemente en esa época los intelectuales cubanos, y usted puede leer a Jorge Mañach si tiene posibilidad de hacerlo, o puede leer al propio Santovenia, Emeterio Santovenia, o el propio Enrique José Barona, todos criticaban la república nacida en 1902. La democracia es así. Y la criticaban tanto que llegó un momento en que alguien pensaba que aquella república estaba mal. Y poco a poco esa opinión de que la república va mal se comenzó a calar. Y comenzó a calar. Y sucedió una desgracia que todos ustedes conocen y por la cual estamos todos acá. Y esa desgracia es lo que hoy nos impide celebrar el 120 aniversario de nuestra república, donde quisiéramos poder estar celebrando. En La Habana, Cuba, o en Santiago, en Miami, en cualquier parte. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña algo interesante. El enemigo no pierde tiempo en tonterías. Nosotros sí. El enemigo tiene un plan creado, nosotros no. Nosotros pensamos que hacer lo que podamos y no sé qué, y si todo no es como yo quiero, pues entonces está mal. El enemigo le importa 3 pepinos eso, porque lo que ellos quieren es continuar en el poder. Y han aniquilado un pueblo, señores. Las imágenes que vimos el año pasado de los oficiales del ejército disparándole a un pueblo desarmado, eso es horrible. Ni siquiera los nazis hicieron eso. Pero como les decía, nosotros necesitamos. Las estampas cubanas es las avispas negras. No, porque lo sepa. No le llamen, quítale el apellido cubano. Las estapas del infierno son las avispas negras. Ellos fueron los que ocuparon el mando el 11 de julio. ¿Sí? Las avispas negras. Las estapas del infierno. Por los boinas eso. Las estapas del infierno. Lo más bajo y más despreciable que pudo haber pasado en Cuba es haber sido gobernada por una pandilla de bandoleros de la más baja calaña. Y usted dirá, bueno, ¿qué proyecto para el futuro? Cuando ocurrió la primera protesta, cuando ocurrió la primera protesta en Polonia, en la década del 70, pasaron 20 años después. Hoy Polonia es un país próspero y es libre. Y el pueblo cubano rompió una inercia que parecía irrompible. Pero fíjense, para que alguien pelee por algo, tiene que tener una... O sea, naturalmente, ¿no? Usted pelea por algo si usted cree que eso va a triunfar. Si no, no pelea. ¿Mm? Sin embargo, ustedes que son de aquí de Tampa, y muchos de ustedes sé que son fanáticos de los Buccaneers, ¿cuántos años se metieron esperando que los Buccaneers ganaran? Sufriendo cantidad de daño, porque yo he vivido toda mi vida cerca del estadio de los Buccaneers y veo a la gente ahí tristecida, todos los juegos sacaban, hasta que un buen día ganaron. Pero fueron fieles ahí, oye, una fidelidad que me asombraba. Para que alguien vaya en contra de lo que naturalmente le dice
que va a fracasar y ponga el pecho, tiene que amarlo. Si no amamos algo, no podemos ir hacia adelante. Entonces creo que tenemos que enseñar al pueblo de Cuba a amar a Cuba. Le hemos enseñado a odiar al gobierno y creo que todo el mundo lo odia, ¿no? No creo que en Cuba haya muchas personas que amen esa porquería de gobierno. O mejor dicho, esa cosa llamada gobierno, que es un desgobierno, que es la antítesis de un gobierno, que es la antítesis de una república. Pero no hemos podido enseñar al pueblo de Cuba que ame más a Cuba. Tenemos que enseñarle al pueblo de Cuba a que viva orgulloso de las raíces históricas que tiene. De un pueblo que surgió en cenizas, de un pueblo que prácticamente tiene que salir. Y fíjense, yo les voy a decir una cosa, porque parece que no fui bien interpretado en un momento determinado. Gloria a Dios por los Estados Unidos de América. Dios bendiga a Estados Unidos de América siempre. Orgullosamente me hizo llamar a este país. Pero amo al que nací. Amo al que nací. Y lo quiero también ver libre también. Y este es el lugar que tengo ahora. Y es el que conservo. Pero quisiera compartir este momento con ustedes. En el Parque Central. En el Malecón de La Habana. Oye, hasta en el cementerio Colón si es necesario. Pero necesitamos entonces enseñar al pueblo de Cuba a amar a su república. Aunque no esté hoy presente. Hoy cumplió 120 años nuestra amada República de Cuba. Feliz cumpleaños, Cuba. Feliz cumpleaños, cubano. Alguien dijo por ahí, patria o muerte, ¿no? Que se quede con la muerte. Nosotros queremos la patria. Y el que ama a Cuba, que se reúna y tome un fusil y vaya para allá. A ver quién los tiene puestos para ahí. Si de verdad los quiere. Sí, de verdad quiere Cuba. Eso es organizadamente. Hay que primero pasar por una primera etapa de lucha para después la otra. Si no hay valor para poner un cartel grande, todo el pueblo poniendo carteles, no puede haber valor para una bomba. La conferencia se convirtió en debate, pero bueno, eso está muy bueno. Para continuar, hoy tenemos aquí a Orlando Gutiérrez. Sí, Gutiérrez Colomás, pero yo iba a darle otro calificativo. El de hermano. Al cual le cedemos Tienes que poner primero. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes. No, yo sé. Cualquiera puede haber hecho contigo. Lo único que les pido es, hemos venido desde Miami aquí manejando para estar con ustedes en esta actividad y me sale los 25 años que llevo de maestro. Les voy a pedir una sola cosa, yo voy a hacer mi posición y después tenemos el debate, los comentarios que ustedes quieran. Viene a escucharlos ustedes. Y quiero agradecerles muy especialmente a Julio y yo por invitarme, a Richard Heredia, que es un intelectual cubano que ha puesto el cuerpo por la lucha por el Estado de Cuba toda su vida, al cual les respeto y admiro mucho por su concepción de la nación. Y un hermano mío, Roberto Pisano, que se alzó en armas en el frente norte de las villas contra el comunismo y que ha seguido luchando después que salió de 17 años de prisión. Gracias, Roberto, por habernos recibido y traernos aquí a casa, porque él es un ejemplo para nosotros. Quiero también destacar lo siguiente, junto conmigo, antes de seguir a esa parte, René Montes de Oca. Nosotros hemos estado apoyando la disidencia, oposición en Cuba durante años. Ya hay que ver cómo este hombre movió cielo y tierra dentro de Cuba, dentro del monstruo, para mover al pueblo y combatir al régimen. Lo respeto, lo admiro mucho y me alegra mucho verlo aquí. Muchas gracias. Y quiero decir que los cubanos tenemos una unidad de destino muy especial con un país que se llama la República Dominicana. El mismo 10 de octubre de 1868, cuando nos levantamos en armas por nuestra independencia, en ese mismo momento ya estaban los hermanos marcanos y docenas de voluntarios dominicanos para pelear junto a los cubanos. Y hoy me acompaña un hermano dominicano que también ha sido incansable en su apoyo a la lucha por el Estado de Cuba, que es Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Patriótica Dominicana.
Quiero también agradecerle a un hermano costarricense, Daniel Quiroz, quien también nos apoya en la lucha por la libertad de Cuba, siempre ha estado presente durante muchos años en esta batalla por la libertad. Yo salí de Cuba muy chiquito, salí de Cuba con 5 años, llegué a Estados Unidos con 7, pero nunca he salido de la nación cubana. Yo me crié en Estados Unidos, soy orgullosamente americano. Sé lo que este país representa para el mundo entero. Pero yo siempre he estado dentro de la nación cubana. ¿Por qué he estado siempre dentro de la nación cubana? Porque tuve padres y familia que me enseñaron lo que es ser cubano. Lo que es la esencia de cubanidad. Pero también soy cubano por una razón muy especial, por el ejemplo que se ha dado en el exilio. Por hombres como Armando Sosa Fortuny, que tomó el fusil en las manos y fue a pelear a Cuba y murió en una prisión luchando por la libertad de Cuba, por Vicente Méndez, por Amancio Mosquera Yarey, por José Rodríguez Pérez, y puedo seguir listando tantos nombres de tantos desembarcos en Cuba, además de la gloria de la gesta de Playa Girón, de la Brigada 2506. Entonces esa nación, esta república ha sabido luchar por su libertad. Nuestros miles de mártires, nuestros miles de presos políticos, la pasión del exilio que ustedes aquí en Tampa, 63 años después, estamos reunidos para hablar de Cuba. Eso muestra el amor del cubano por Cuba. Eso no ha cesado. Más de 200 cubanos exiliados han estado en prisión en cárceles americanas y del mundo entero por luchar por la libertad de Cuba. Por eso somos cubanos. Y hay que ver el sufrimiento, el dolor de Luis Qué, Humbertico López, los cubanos Orlando Bosch, que tuvo más de una década preso en Venezuela por luchar por la libertad de Cuba. Por eso somos cubanos. Porque nunca nos hemos ido de Cuba. Seguimos en la nación cubana, que es un espacio espiritual, no un espacio geográfico. El comunismo, el totalitarismo rancio, crudo, violento, lo han sentido muy pocos países en el mundo. Revolución rusa, revolución china, el nazismo en Alemania, posiblemente Corea del Norte y Cuba. Yo les digo a ustedes que de todas esas naciones, Cuba se distingue por su lucha permanente contra ese Estado totalitario. No se han rendido los cubanos y esa pasión la hemos pasado de una generación a otra. Pero no solamente en el exilio, dentro de Cuba. Hay que ver la edad de esos jóvenes que están presos ahora por el 11 de julio. Y de esas muchachas cubanas, muchas de ellas con hijos que salieron a luchar el 11 de julio y trataron de organizar el 11 de julio. Ariana Pérez Roque, que René la conoce. Ella y su esposo presos por Cuba y los 2 hijos siendo criados por los abuelos. La llevaron ante el tribunal, no sé si ustedes sepan esto, y el juez le dijo, ¿tiene algo que decir? Y dijo, orgullosa estoy de haber salido el 11 de julio. Y vuelvo a salir en cuanto pueda. Eso es lo que el régimen tiene enfrente. Una nación en rebeldía. Ahora, por supuesto, hay cosas que no controlamos nosotros, porque se repite el escenario geopolítico. Nosotros luchamos por nuestra independencia. Y hay una España que aún lo hace hoy en día, que es la que financia ese régimen. Es bochornoso decir que la Unión Europea le da más dinero al régimen que China comunista. Es un bochorno que España, desde el Partido Socialista Popular, tenga un acuerdo de cooperación con el régimen, al cual le regala millones de dólares. En dinero fuerte. Los chinos lo que hacen es prestar y después te prestan para que tú le pagues la deuda. Para endeudar a Cuba, los europeos no. Están financiando el régimen. Y una y otra vez ese Partido Socialista Popular, no es popular, es obrero español, popular es el que era de Cuba. El Partido Socialista Obrero Español de España es el que está detrás de los acuerdos de cooperación y del dinero que el Club de París le regala al régimen todos los años. Una vez más tenemos esa situación. Una España, una parte de España que odia nuestra independencia, que se confabula para mantenernos aplastados. Y un Estados Unidos que nos acoge, es nuestro amigo, pero de política incierta. A eso mismo se enfrentaron los hombres y mujeres de la independencia. Tengo suficiente edad para que mis abuelos se recordaran de los primeros días de la República y me lo pasaron. Y además soy de Oriente. 4 generaciones de Manzanillo, nacidos en suelo manzanillero. Y en Julia, y en Urbín, y en Bayamo, de ahí es mi gente. Julia. Entonces, la intervención americana cuando se dio en Cuba fue recibida con alegría y con regocijo por el pueblo de Cuba, porque vinieron a ayudarnos a terminar con un genocidio. Ya el profesor nos ha explicado la cantidad de seres humanos que perdimos. Y en Cuba se inventó el campo de concentración.
Poco largo explicarlo, por ahí se inventó el campo de concentración con lo de Weyler. No menos de 200.000 cubanos murieron en la concentración. Civiles, de hambre, de enfermedad. Y es muy apropiado lo que él dice, porque el comunismo, para poder gobernar a Cuba, ha tenido que desnaturalizar a Cuba. Que el cubano no conozca su historia, que el cubano no sepa quién es, que el cubano se sienta abochornado de ser cubano. Y el 20 de mayo sigue siendo el símbolo que ellos quieren destruir. Ayer, Díaz-Canel, y no voy a decir el otro apellido por el cual lo conoce el pueblo de Cuba, por respeto a todos ustedes, pero ya sabemos cuál es su apellido. Díaz-Canel sin casa. Allá más presente, no quiero hacer eso. Yo soy cubano de respeto a eso. Ese individuo ayer dijo, aquí no se va a celebrar el 20 de mayo. ¿Y por qué tiene que decir eso? Si nosotros somos la pseudo-república y ellos acabaron con la pseudo-república, ¿por qué todavía está preocupado que los cubanos celebren el 20 de mayo? Porque los cubanos están celebrando el 20 de mayo. Dentro y fuera de Cuba, como parte de este movimiento de resistencia. En 1902, como dijo el profesor, nuestro país, en el 98, ya para 1902 había habido alguna recuperación. Para 1898 nuestro país estaba hecho ceniza. Hay que ver las cartas de Máximo Gómez, su esposa, hablando del hambre que existía en Cuba, de la destrucción. Y ese país, olvídense del 52, ese país los primeros 20 años, esa joven república, había dado un salto en mejoría de vida, en todos los sentidos, económico, político, social, cultural, que ningún otro país latinoamericano ha dado en tan poco tiempo. Empezando por la alfabetización, la cantidad de cubanos que pudieran leer y escribir. Fue fenomenal. ¿Y quiénes hicieron eso? Lo que no nos enseñaron fue que en esa primera ocupación americana, ocupación entre comillas, todos los gobernadores de provincia eran generales mambises, que habían sobrevivido a la guerra. Hombres como José Miguel Gómez, bendecido sea su nombre, nuestro segundo presidente, como Pedro Betancourt de Matanza, que se dedicaron a construir y levantar un país. Y esa república levantó una base productiva propia. ¿Qué quiero decir por eso? Que el suelo cubano se organizó, prosperó. Cuba se estaba alimentando a sí misma ya 20 años después del desastre de la última guerra, del holocausto de la última guerra. Leer y escribir, hay que ver las miles de publicaciones de casas editoriales que esa república había desarrollado en los primeros 20 años. La Habana como centro cultural, la defensa de los derechos, la autonomía de los municipios, la incorporación del cubano negro a la vida republicana. Porque hay que ver cómo el cubano desde el principio combatió contra el racismo. Y no había tregua con él por parte de los libertadores. Estrada Palma, un gigante de hombre, que tienen que destruirlo porque es nuestro primer presidente. Cometió un grave error político, pero por una mancha no se juzga un hombre de ese calibre. ¿Sabían ustedes que el hijo varón de Antonio Maceo, que perdió a su padre, después se perdió a su madre y se quedó huérfano, quién lo crió, quién lo educó, quién lo cuidó y llegó a ser miembro de nuestra Cámara de Representantes? Tomás Estrada Palma. Él se encargó de eso por su amor y su amistad con Antonio Maceo. De eso nunca nos han enseñado. Y esa es la historia de Cuba. Que no me quiero extender, discúlpenme. Pero si vamos a liberar a Cuba, tenemos primero que volver a amarnos a nosotros mismos. Y esa república, que tuvo mucho más gloria y virtudes que defectos, es el mejor ejemplo de cubanidad, es crisol de cubanidad. Por todo lo que se logró y que se seguía logrando. Y lo que le cayó a Cuba desde el primer día fue una ocupación comunista preparada, organizada para destruir nuestro país, para destruir nuestra base productiva. Un solo dato. En el año 59, Cuba se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. ¿Ok? El cubano lo que importaba de Estados Unidos era porque le gustaba algunas cosas de Estados Unidos más que la que se hacía en Cuba. Richard, estoy equivocado. El cubano tenía capacidad de consumo, de importar de Estados Unidos lo que le gustaba. Nosotros exportábamos. El balance comercial de Cuba siempre fue positivo, de la República. ¿Sabían ustedes que solamente en 2 ocasiones en los 60 años de República tuvimos un presupuesto desbalanceado? Los criollos pagaban sus deudas y mantenían un balance presupuestal. De eso tampoco se habla. Un país no puede ser corrupto si tiene un presupuesto balanceado.
La corrupción en Cuba no era orgánica como otros países, era individual. Nuestro país era el 12º país en el mundo con reservas de oro. El cuento de Fidel Castro que llegó al poder y estaba vacía las arcas nacionales, mentira, no puede ser, imposible. Ellos la despilfarraron. Entonces, ¿a dónde voy? Nuestra república, nuestra nación está en la lucha. Hay una lucha en Cuba. No ha cesado. El 11 de julio ese pueblo salió a las calles. Y la resistencia ha continuado. Carteles, letreros. Yo les puedo haber traído a ustedes hoy más de 60 letreros que han aparecido en toda Cuba desde el 11 de julio. Donde quieren están apareciendo letreros. Tantos que ya no los pueden borrar. Los que son de La Habana, vieron en una calle de Santo Suárez, alguien escribió el nombre completo de Díaz-Canel, con el apellido que mencionó el hermano de Manzanillo. No tenían pintura para borrarlo. Bien, ese mismo. Sin casa. ¿No? Sí. Entonces, estamos viendo que en los primeros 2 meses después del 11 de julio, 20 generales murieron sospechosamente. Sí, ya. ¿Qué COVID más especial el de Cuba que mata específicamente a los generales? Increíble. Estamos viendo que han habido protestas, apagones, todo tipo de expresión de resistencia y eso no ha cesado. ¿Qué está haciendo el régimen? Alimentando, condicionando, preparando el éxodo del país. A ellos no les importa que se vayan todos los cubanos de Cuba mientras se quede el Partido Comunista con 4 esclavos al frente de nuestra isla. No les importa matar a Cuba para seguir en el poder. Bajo el comunismo, Cuba se ha convertido en el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Cada año hay menos cubanos por el éxodo y porque los cubanos no quieren parir en Cuba. Parir para lo que un niño tiene que enfrentar en Cuba. Entonces, alguien lo dijo, no sé si fue el profesor, han estado matando en Cuba para que el comunismo pueda existir. Y esa doctrina lo trajo el asesino de Che Guevara a Cuba. Y Fidel Castro es un traidor porque le entregó el país a los comunistas para que hicieran esto con Cuba. Pero la buena noticia es que hay cubanos luchando todos los días en Cuba. Y lo estamos apoyando todos los días desde el mundo y desde el exilio. Hay cubanos por toda Cuba trabajando en la tesis del paro nacional. El momento del gran levantamiento que el pueblo de Cuba paralice ese régimen. Ellos lo están organizando, ellos lo están moviendo, a pesar de todas las circunstancias, y lo estamos respaldando con todo lo que tenemos. Hemos comenzado un trabajo, cuando decía el profesor de que los cubanos comencemos a amar la República. Se han creado una serie de comisiones dentro y fuera de Cuba. Hay un documento que se llama el Acuerdo por la Democracia, lo que René fue firmante de él desde que se hizo, en el cual casi toda la oposición cubana ha firmado 10 puntos fundamentales para la transición. Entre ellos, el gobierno transitorio, que es de 18 a 24 meses. Bueno, hay cubanos dentro y fuera de Cuba planificando los pasos que hay que dar en esos 18 a 24 meses. Richard Heredia ha estado, una persona que ha estado coordinando ese esfuerzo. Y eso lo estamos haciendo en apoyo al paro nacional, porque hay que saber lo que hay que hacer inmediatamente derrocado el comunismo. Porque ya vimos en Bolivia, ya vimos en Venezuela, ya vimos en Nicaragua, que tú puedes derrocar el comunismo, pero si las fuerzas democráticas no están organizadas, disciplinadas y preparadas, recupera el poder del comunismo. ¿No lo hemos visto? Yo no sé si Roberto y algunos de nosotros estuvimos bien involucrados en apoyar la resistencia contra Nicaragua. Un ejército de 20.000 hombres tenía ya derrotado el marxismo en Nicaragua. Estaban a 90 millas de Managua. Los americanos volaron la cadena y no pudieron tomar Managua, tuvieron que negociar. Daniel Ortega compró tiempo y ahí está. Entonces hay que evitar todo eso en Cuba. Y estamos trabajando asiduamente en eso. En los últimos días en Miami tuvimos primero el encuentro del Frente Hemisférico por la Libertad, que es una unión de parlamentarios de diferentes países latinoamericanos. A esa reunión vino Hipólito también, Roberto estuvo en la reunión, que se han unido para apoyarnos a nosotros porque se han dado cuenta que tienen que respaldar la libertad de Cuba para que la América Latina no siga sufriendo como está sufriendo. Porque ya es un país tras otro cayendo bajo el comunismo. Y tuvimos la celebración del 20 de mayo en la sede de la Brigada 2506, las Organizaciones del Exilio Unidas. Y esa es otra buena noticia. Existe una asamblea de la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba que está coordinando los esfuerzos en base a una estrategia y hemos visto logros tremendamente. Entonces estamos en la lucha. Eso anima y eso le da bríos a nuestra comunidad. Y mientras hay un solo cubano y cubana luchando por Cuba, donde quiera que sea, esa república está viva. Es un honor estar aquí en Tampa, cuna de nuestra independencia, luchando por la patria, luchando por la vida de Cuba, y digo con gran regocijo, ¡viva Cuba libre! ¡Viva!
comentar sobre lo expresado por Omar. Bueno, nosotros nos resta decir primero que ya julio está cerca. El 11 de julio marcaría en este caso el primer año de ese acontecimiento que cambia la historia de Cuba, porque por primera vez durante el régimen comunista el pueblo sale a las calles y se manifiesta, y el mundo entero ya conoce que el pueblo de Cuba no está de acuerdo con el sistema y pide libertad, no pide levantamiento de embargo, no pide ayuda económica, sino pide libertad para, por su propio esfuerzo, volver a alcanzar lo que se ha dicho aquí, que en menos de 20 o 30 años, después del 1902, Cuba empezó a prosperar y dejó la pobreza y dejó la miseria. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué pienso y qué piensa la Junta Directiva? El próximo 11 de julio, alrededor de esa fecha, en un acto algo no igual a este, sino quizás de mayor envergadura, si no ha habido ningún cambio significativo dentro de la isla, venir aquí y quizás tengamos la posibilidad de proclamar aquí la independencia. La independencia. Porque la concreta es que el Estado ese que hay en Cuba no nos representa. Ese Estado es enemigo del cubano que vive dentro y enemigo, como es natural, de los cubanos que estamos fuera. Nosotros necesitamos un Estado que nos represente, y ese Estado, de prolongarse la constitución dentro de la isla, vamos a tener los cubanos que estamos que decretarlo fuera de la isla, y quizás en territorio cubano como este, un día podamos decir que se constituye aquí el Estado cubano en representación de todos los cubanos, de los que están dentro y de los que están fuera. Quizás a esa hora las notas del himno invasor que lo vimos al final de la exposición de los artistas, podamos con ese himno marchar a conquistar nuestro territorio. Así que si no hay nada más que hablar. Julio, dígame, vamos entonces por partes. Bien. Una pregunta quiero hacerle a Bonato, porque yo lo observo cuando estoy en mi casa, vivo con el carácter aquí, y yo veo usted, a ver qué se me parece. Su intelecto político es más avanzado que el mío. ¿No cree usted que con la muerte cercana de toda esa mafia que hay, estamos hablando de los grandes, haya cambios en Cuba, porque en Cuba existe el miedo, pero ahí hay militares que no están con aquello? Yo creo que el hecho que 20 generales murieron tan misteriosamente me indica COVID. Y hay otras cosas que también lo indican. Pero mira, lo que el pueblo puede demostrar es que no hay que esperar por la muerte de Raúl Castro. Están en pie de lucha, están en rebeldía. No hay que esperar por la muerte de Raúl Castro y de Ramiro Valdés. Fidel Castro era tan vanidoso y tan centrado en sí mismo que no permitió ninguna figura alrededor que tuviera carisma. Y ahora están pagando el precio de eso, no tienen figura. Tiene una serie de personajes de crisis, como este individuo, el Mequetref este que han nombrado de a dedo. No lo voy a decir presidente porque imagínate, es un título muy importante. Lo que sea, el manager de la finca. Tienen este individuo, ¿quién más tiene? López Calleja, es decir, se da muy inteligente, es un bandido, pero no tiene discurso político. Entonces ellos tienen esa carencia y el pueblo de Cuba no cree en ellos. Pero yo creo que lo fundamental es la resistencia del pueblo de Cuba. Y como se ha expresado, y hay que ver, entre esos cientos de presos el 11 de julio, hay unos líderes, hombres y mujeres, que tienen una proyección tremenda. Y ese es ese pueblo que está hablando y está buscando libertad. Aquí hay un muchacho que estaba levantando la mano, Julio. Yo quiero ser bien breve, solamente decirle algunas cositas. Primero, darles un saludo y darles las gracias por permitirme estar aquí en un día tan importante. Mire, primero, una pregunta. Ustedes son cubanos y se sienten con el derecho a la patria. Yo quisiera saber si alguien tiene la respuesta de quién le dijo a los Castro
que ellos eran los dueños de Cuba para que estén en el poder durante 66 años, o 60 años, 63 años. ¿Quién le dio el derecho de romper y quitarle el amor al cubano, de dividir la familia, de encerrarlo, de asesinarlo, de prohibirle ir a su patria? Eso no se lo ha dado el cubano. Se han autoproclamado jefes, dueños y han destruido Cuba. Yo recuerdo, no viví la época de Trujillo, que también fue un dictador y que asesinó y encerró personas. Y aunque a diferencia de Cuba, Trujillo sí empezó a hacer que el país empezara a progresar económicamente, porque al menos en esa parte fue más patriota que los propios cubanos, que la propia dictadura de Cuba. Pero sí recuerdo que todavía siendo yo un niño del campo, la situación era de calamidad en República Dominicana. En cuanto empezaron y asesinaron a Trujillo en el 1961 y empezó ese periodo de transición que es normal que surja en cualquier país que tenga una dictadura, ahí empezó a venir las elecciones libres. Y en cuanto eso ocurrió, han pasado una serie de presidentes, buenos algunos, otros muy corruptos, y ha pasado de todo en el país. Pero resulta que 50 años o 60 años después, hoy República Dominicana produce, es autosuficiente en todo para su país. No solamente eso, producimos comida para los 10 o 11 millones de habitantes que actualmente tiene. Ha crecido la industria, ha crecido, todo ha crecido. Incluso producimos para darle comida a 2 millones de haitianos que tenemos en República Dominicana y a una gran cantidad enorme por los mercados que tenemos en la frontera para suplir comida. Eso demuestra que en Cuba esta dictadura no solamente ha destruido el amor, no solamente ha destruido a ustedes como cubanos, lo ha destruido. Entonces, eso tiene que acabarse. Y yo sé y estoy seguro que eso se va a lograr pronto. Pero para eso necesita la voluntad de cada uno de ustedes. Porque si nosotros nos quedamos tranquilos y que otros días que van a ocurrir muy pronto, otros días que va a ocurrir pronto, algo como lo que ocurrió el 11 de julio, entonces eso va a acabar en ese momento. Porque si algo ustedes se pueden dar cuenta, que fueron una cantidad de cubanos que salieron a la calle. Y esa cantidad fue suficiente para que el régimen, esa dictadura que tiene tantas armas y que ha hecho tanto daño, se pusiera a temblar y estás asustado porque sabe que ya el pueblo se dio cuenta de que ellos son el verdadero poder. Y el pueblo de Cuba, allá, con el apoyo de nosotros, con el apoyo de ustedes y el apoyo internacional que le estamos dando, sabemos que eso se va a lograr. Particularmente de la geopolítica o de la situación política de un presidente que pueda tomar, ya sea aquí en Estados Unidos o en Europa, Cuba va a ser libre porque los cubanos están trabajando para que Cuba sea libre. Muchas gracias. No, yo solo quiero referirme a algo. Buenas tardes. Por lo que estamos aquí reunidos hoy y referente a lo que estamos hablando, a mí no me queda duda que la causa de la libertad de Cuba radica en rescatar esta república que está usurpada de los comunistas en Cuba. Es cierto que se ha perdido en el tiempo esto de la república, pero yo como nueva generación, me atribuyo eso, y conociendo todo esto, yo retomo ese legado de lo que es la república en Cuba, de la fundación, de los próceres y todo esto. Y la república no está perdida, solamente está usurpada. Entonces hay que rescatarla y ahí reside la libertad de Cuba. No tenemos que fundar una nueva república, no tenemos que restaurar, sí tenemos que restaurar la república, no refundar una nueva república porque ya fuimos libres y soberanos, pero ahora mismo la tienen impactada. Entonces creo que ahí radica lo que es la libertad de Cuba, y mientras haya ese legado y seguir luchando por ese legado de república, hay libertad en Cuba, y es por lo que se debería, y debemos organizarnos en esta idea de rescatar la república, que es la libertad de Cuba. Gracias, mamá. Oye, Julio, disculpa, acá el hermano República Dominicana, ¿no?, que estaba haciendo mención de Leonidas Trujillo, que es el dictador que le costó caro matar a las hermanas Mirabal, y que un grupo de valientes le tronchó sus planes de extenderse como dictador. Nada más vieron los comienzos. En Cuba se fraguó, se maduró,
y aquello ya tiene peste la dictadura, que alguien tenía que haberle puesto en un momento determinado frenos, como lo hicieron esos comandos que se encargaron cuando Trujillo iba para la casa de Caoba y le troncharon la vida en aquel momento. Yo me leí la fiesta del Chivo, escrita por Mario Vargas Llosa, estando en Cuba, y cuando él hablaba yo me decía, aquel trabajo que se hizo con la presidencia de Bush y ahora esto es una